Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a hablaros del kit de limpieza de piscinas, el Hyper Experts Duo. ¡Empezamos! Como podéis imaginar, al ser un kit, lo que viene es a completar toda la limpieza para no dejar ninguna parte de la piscina sin limpieza. Por un lado tenemos el robot de limpieza, el robot normal, que sería el Hyper Scuba V3, un modelo nuevo que tiene unas características que ahora os comentaré. Y por otro lado tenemos el Hyper EcoSurfer S2. Se trata de un skimmer de superficie, como una especie de robot para limpiar la superficie de la piscina, que funciona bastante bien. Vamos a empezar por el tema del robot, del Hyper Scuba V3, que como ya sabéis, ya he analizado en algún momento algún robot de la casa, y en este caso el robot es una versión mejorada de ese tipo de robots, y la verdad es que me ha gustado bastante cómo funciona. En cuanto al tema de mejoras del Hyper Scuba V3 respecto a otros modelos, es el hecho de que le han incluido cámara, y dentro de esa cámara utilizan inteligencia artificial para determinar por dónde debe de moverse, tanto para crear lo que sería el mapeado de la piscina, así como también determinar dónde hay zonas sucias para ir a esas zonas y hacer énfasis sobre todo, por ejemplo, en las zonas con más suciedad. Otra de las mejoras es el hecho de la succión, que la verdad es que en este modelo se nota muchísimo con respecto al anterior, porque han subido hasta 18.000 litros por hora en cuanto al tema de aspiración, algo que hace que prácticamente toda la suciedad pase por el robot y se quede en su sistema de doble malla. Esto sí que es similar al modelo anterior, un sistema de doble malla en el que tenemos la rejilla principal y luego tenemos una especie como de fibra de algodón, que es la que se queda con las partículas más pequeñas. Esto hace que la limpieza de nuestras piscinas pues sea bastante profunda y que cuando pase todo el agua a través del robot pues tengamos un agua cristalina. Con el rodillo principal, que viene a ser de goma, es capaz de separar, de desincrustar toda la suciedad que podamos tener tanto en el suelo como en la pared, ya que se coloca a nivel vertical por completo, incluso saliendo hasta la línea de flotación, para que con el rodillo limpie toda la suciedad que se queda a ras de lo que sería la superficie del agua. Esto completa, la verdad, la limpieza de la piscina bastante y mucho más fuerte que lo que tendríamos con el modelo anterior. En cuanto al tema de conectividad, al igual que el modelo que ya tenía, tenemos una conectividad por Wi-Fi y que esa conectividad se pierde una vez que el robot entra en el agua. Para poder asociarlo a nuestra aplicación, al igual que prácticamente los robots tanto de Hyper como de otros fabricantes, lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación, añadir un nuevo robot cuando está encendido, nos lo detecta, le ponemos la configuración de la Wi-Fi y automáticamente nos aparece en la aplicación y nos permite pues el tema de la configuración. Una de las cosas que me ha gustado en este modelo más que en el anterior es el hecho de que podemos elegir la frecuencia con la que queremos que haga la limpieza programada. Podemos ponerle los modos de limpieza que nosotros queramos con la aplicación o bien con el botón, pero tenemos el modo de programación donde podemos elegir para que durante toda una semana el robot funcione de manera autónoma. Por ejemplo, si tenéis una casa donde no vivís durante el fin de semana, que no vivís durante la semana y queréis que durante toda la semana hasta que llegáis el fin de semana se limpie, pues tenéis la posibilidad de elegir 2, 3 o 4 tipos de limpieza. Reduce el tiempo en cada una de ellas para quedarse con batería suficiente para poder terminar esa tarea. Lo que nos permite es poder decirle, por ejemplo, yo en mi caso lo que he puesto ha sido 4 limpiezas, como la piscina no es muy grande, de 45 minutos y por tanto le elegimos los días de la semana donde queremos que arranque. Metemos el domingo el robot en la piscina y, por ejemplo, el lunes hace la limpieza, el martes hace la limpieza y, por ejemplo, podemos dejar otra limpieza para el jueves y viernes, y de esa manera tendríamos la piscina con 4 días de limpieza para poder tener, cuando lleguemos el fin de semana, la piscina preparada. Depende de cada uno y de la piscina que tengáis, pues ya hacéis los patrones que queráis. Podéis bajarle, por ejemplo, a 3 limpiezas en toda la semana, programáis los días y creo que la hacía de 1 hora, y si le dais a 2 la hace de 1 hora y media, si no recuerdo mal, 90 minutos. Es decir, en función del tamaño de piscina, pues os hará falta el poder ponerle más o menos ciclos de limpieza. Otra de las cosas que está bastante bien es como el robot puede subir hasta la línea de flotación. Cuando se está quedando sin batería, acaba en la pared, sube al borde de la piscina y consigue tener cobertura Wi-Fi para poder avisarte y te llega una notificación al móvil diciendo
que puedes ir a recoger el robot. Así cuando llegas a la piscina, si estás cerca, porque tiene aproximadamente unos 10-15 minutos antes de que se vuelva a sumergir, pues tienes el robot en la pared esperando a que lo recojas. De esa manera pues no tienes que estar buscando con el acople que lo incluye, lo que sería el garfio para poder cogerlo con el palo, y lo podrías coger directamente desde la línea de flotación para ponerlo a cargar en una base que en este caso es mucho más cómodo que por ejemplo el cargador anterior, que era un cable. En este tenemos una base que es en diagonal, ponemos el robot sin tener que estar tocando ningún cable, y cuando termina de cargar en unas 4 o 5 horas aproximadamente, ya tenemos el robot plenamente funcional. Por otro lado tenemos el Hyper, el Ecosurfer S2. Se trata de un robot que está todo el rato flotando y que la verdad me ha resultado muy curioso. Se dedica a moverse según la programación que le digamos en la aplicación, ya que lo instalamos igual que el otro robot. Lo podemos programar para que se limpie de una forma u otra la piscina durante todo el día. Lo que me ha gustado, una de las cosas que me ha gustado muchísimo, es el hecho de que tiene un panel prácticamente de casi toda la superficie del robot, un panel solar, y por tanto si no lo utilizáis, si no necesitáis utilizarlo mucho tiempo, es posible que no necesitéis recargarlo. Tengo el robot más de 2, yo creo que lo tendré ya un mes y algo, y no he tenido que cargarlo. Lo cargué el primer día para que se llegara al 100% de la batería, y una vez que lo he puesto no he necesitado recargarlo en ningún momento, porque con el sol ha sido capaz de recargarse. El robot sale, me parece que son 2 o 3 veces al día, un par de horas cada vez para limpiar toda la superficie, y se queda la superficie de la piscina genial. Luego podemos sacar el depósito, lo limpiamos en el agua, y la verdad es que la piscina está todo el rato sin ninguna superficie. Antes de eso había muchas hojas, muchos insectos, avispas sobre todo, y la verdad es que con este robot se ha quitado eso por completo. Luego además el depósito lleva un compartimento para poder ponerle unas pastillas de cloro, y a la vez que el robot está dando vueltas por la piscina, pues podemos ir clorando la piscina si no queréis o no tenéis la necesidad de echarles mucho producto, y tenéis la típica boya que flota, que lleva ahí dentro el cloro para poder tener la piscina siempre con cloro. Como he dicho, lo integramos dentro de la aplicación con conectividad Wi-Fi, y en este caso este robot sí que está siempre conectado a la Wi-Fi, y podemos controlarlo como si se tratara como si fuera un barco remoto, y podemos, por ejemplo, imaginar que en la piscina, es una piscina grande, pues podéis llevarlo hacia donde haya suciedad para que hagáis vosotros el recorrido. Si no, pues él mismo se irá moviendo, y en el caso de que tengáis una piscina, por ejemplo, con escalones, o incluso una piscina de estas que son infinitas, de las que podría caerse el robot, pues lleva una especie de patas, unos acoples que bajan hacia abajo, para que cuando llegue a ese tope de la pared, pues no se salga de la piscina y no se caiga. En mi caso tengo una piscina, es pequeñita, tendrá unos 8.000 litros aproximadamente, es de 4×2 más o menos el tamaño que tiene, y es de lona. Pero creo que es un kit que deja la piscina totalmente limpia, y creo que se podría utilizar en piscinas algo más grandes sin ningún problema. Si está buscando un kit de limpieza que ronde un precio aceptable, estos aparatos ya empiezan a valer bastante dinero, porque estamos hablando de que el kit vale sobre los 1.000 euros, algo más de 1.000 euros. Podéis comprar lo que serían los aparatos por separado, o incluso probar, por ejemplo, el robot solo, o solo el Ecosurfer S2, si lo que queréis es la parte de la superficie, porque ya tenéis robot. Yo en mi caso me ha venido muy bien el tener el kit completo, por el hecho de que la superficie, por ejemplo, era algo que no limpiaba, y en cuanto a la piscina, con este modelo limpia mucho mejor que el anterior, tanto por la potencia que tiene como por las características que tiene, sobre todo por el hecho del mapeado que hace de la piscina, que lo hace mucho mejor. Otra de las cosas que también está bien es el hecho de que lo podemos poner a limpiar por la noche, porque al llevar luz crea lo primero un efecto que está muy chulo en la piscina, el ver la luz, pero además es necesaria, ya que, como he dicho, la limpieza la hace con la cámara en parte, no totalmente, pero en parte utiliza la cámara como apoyo, y por tanto la luz la necesita para ir guiándose tanto para el mapeado como para si encuentra objetos a los que evadir para no atascarse, como zonas más sucias para ir a esas zonas a limpiar. En el cajón de la información os voy a dejar los enlaces de compra tanto del Scuba, el V3, como del Ecosurfer S2, como del kit, por si queréis comprarlos los dos juntos. Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, están bastante bien.
Habría que ver el funcionamiento en una piscina pues mucho más grande de obra, pero creo que tanto uno como otro se defenderían bastante bien. Habrán robots dentro de la propia marca más potentes para un tamaño de piscina mayor, pero creo que para la inmensa mayoría de piscinas domésticas es un robot que cumple muy bien con su cometido. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.